gracias una vez más por acompañarnos. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema álgido, difícil, como es la inseguridad. Un tema que a todos los argentinos nos tiene muy mal. De hecho, está en el tope de las encuestas en importancia para buscar una solución al cotidiano vivir. Pero previamente vemos el informe y después lo debatimos aquí en el Señalador de Ideas. Para casi un tercio de los argentinos, la inseguridad sigue siendo el principal problema a resolver en el país, por delante de otros temas como la situación socioeconómica, la pobreza o el narcotráfico. Según un estudio, para el 32,2% de los encuestados, la inseguridad debería ser el primer tema en la agenda de los líderes del país. Pero la realidad demuestra lo contrario. Muertes, robos y secuestros no entienden de clases sociales. Ya no quedan lugares seguros en nuestro país. ¿Cuál debe ser el verdadero cambio en materia de seguridad? Y yo sin ustedes no puedo, muchachos. Es así, es así. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, el tema que se ha elegido en producción, bastante fuerte, ¿no? Pero necesario tratarlo y tratarlo a conciencia, digo, porque mucho se habla y pocos son los que saben en realidad, ¿no? Es un tema intenso, la verdad que es un tema intenso. Es un tema, como decían antes, de nunca acabar, ¿no? Porque siempre lo que estamos del otro lado viendo a la familia, es decir, de lo que se tienen que ocupar, están en un sector que es el gobierno, que maneja un Estado, y que son los profesionales del tema, ayudarnos un poco a proteger, a contenernos. Y no sentimos eso. Nosotros decimos, hay inseguridad, hay violencia, esta violencia genera miedo y después viene el reclamo. Dentro del reclamo no tenemos soluciones. Porque incluso con movilizaciones, en los casos de los femicidios, en los casos de las agresiones de los motochorros, que es una cosa frecuente por día, no sé cuántos casos, y lo vemos repetidamente y vemos en los medios de comunicación o de los políticos de turno, tratando de decirnos qué van a hacer para dar las soluciones. Y la verdad que no la vemos. Más que decir es hacer, ¿no, Julio? Sí, más que decir es hacer, ¿no? Porque aparte es como que encima tenemos que lidiar con las famosas dos corrientes. Tenemos la corriente, digamos, que podría ser más estricta, la corriente que la llaman de la mano dura. Yo digo, no sé si la mano dura o si sería la corriente, digamos, de aplicar una justicia lógica y racional. Tenemos el garantismo, con Zaffaroni a la cabeza. Al punto tal que, por ejemplo, si vos te remitís a la historia, te podés llegar a encontrar, por ejemplo, que ya tenés los dos extremos, desde la pasionaria, que decía que era preferible condenar a 100 inocentes, pero que no salga un culpable libre, porque los 100 inocentes los podía después liberar, y después tenés Voltaire en la otra punta, que decía lo contrario, ¿no? O sea, más vale liberar a un culpable antes que condenar a un inocente. Ahora, eso es un tema filosófico. Ahora, bajémoslo a tierra, que es nuestra realidad. ¿Nuestra realidad cuál es? Lo que decía Miguel, robos, violaciones, secuestros, inseguridad, la gente que pide a gritos ayuda, femicidios. Y por otro lado tenés toda una suerte de políticos, periodistas, que todos levantan la bandera de decir, no hay que agravar las penas, no hay que ser más estrictos, no hay que generar más prisiones, sino que hay que solucionar el problema social, hay que educar, hay que... Ahora, todo fantástico. ¿Y mientras tanto qué? ¿Y mientras tanto qué? Exacto. O sea, ¿cuánto vamos a tardar? Que yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, ojo. Me parece perfecto que hay que lograr solucionar el tema social, el tema económico, que conseguirle trabajo a toda esa gente que muchos hoy delinquen. Pero perdóname, ¿cuánta gente hay de extracto muy humilde que se pela el alma laburando, hace viajes, se toma 3 colectivos, tienen 3 trabajos y no por eso caen en el delito? O sea, ¿cuánta? Muchísima. Mucho más que la que delinque. Y esa gente no está protegida tampoco. Y te sumo para otro programa, digo, el tema de la justicia para los pobres y para los ricos. Bueno, ¿no? por eso lo vamos a tratar en otra oportunidad. Y fíjate que mientras tanto, que eso sí tenemos que tratarlo, y mientras tanto, ¿qué? Decís, no, el garantismo, no, que se vaya a su casa, no, ¿cómo vamos a hacer más prisiones? ¿Cómo vamos a hacer penas más estrictas?
perdóname, si vos querés limpiar una sociedad, hacé una política, pero mientras tanto tenés que tener una mano muy estricta con el tipo que delinque. Que el que delinque sepa que no va a ser un chiste, que no le va a hacer negocio, que empiece a pensar en decir, me voy a tomar un colectivo y voy a salir a buscar laburo. Porque si no, obviamente, mientras sigamos con la banderita esa de la hipocresía, de la venta de humo, sí, solucionémoslo, pero animémonos y vayanes, ¿no? Porque solucionamos un problema que te va a llevar 5 o 10 años. Y mientras tanto te matan mañana o te roban mañana. Es verdad, y decimos que mucho se habla y que a veces no hay conocimiento sobre la materia, pero nosotros en nuestro programa, por supuesto, tenemos a quien sabe y mucho de este tema, como es nuestro querido amigo, porque es un amigo del señalador, el licenciado Luis Vicat. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias por la invitación, honrado por la amistad. Me hace muy feliz, siempre lo digo, asistir a los programas de ustedes. Y acá se dijeron varias cosas, ¿no? A mí me gusta hacer un análisis de la charla a medida que discurre. Lo primero es entender el fenómeno de la sinergia delictiva. En general, en Argentina tenemos una ley, una vez que es la ley de Murphy, y otra que todo lo que pueda salir mal saldrá mal. Y por otra parte hay otra ley que dice que el tamaño del cargo es inversamente proporcional a la capacidad de la gente, ¿no? Porque es el tío, el sobrino, entonces tenemos las familias judiciales y las familias, las justicias como las víboras, solamente pica los descalzos, etcétera. Algún día se hablan de justicia, también me anoto y pido, tengo unas cosas para decir. Estás invitado. Como abogado y como oficial superior policial me tocó codearme mucho con la justicia, a veces no en los mejores términos. Pero lo concreto es que acá se habla de dos cosas que son totalmente diferentes. Hablamos de la tolerancia bajo cero, Giuliani, que en realidad no es Giuliani, que es Bratton, y hacemos toda una historia simplista. Y también hablamos de lo que yo me gusta llamar, más que garantismo, abolicionismo, directamente, que es el zafaronismo, crudo y desnudo. Se decía que no se hace nada, porque no se entiende que el fenómeno tiene dos aspectos, el aspecto táctico y el aspecto estratégico. Si lo llevamos a los términos militares, ¿no? El aspecto de diseño de políticas de seguridad, que es lo que falla, queda en lo meramente discursivo, y hay gente que es tan incapaz que hasta como negocio le convendría, porque yo me dedico a construir cárceles, como en Estados Unidos, cárceles privadas, privatizo el sistema penitenciario, de paso tengo un amigo que va a buscar un sobrecito cada tanto. Es un gran negoción para el político de turno, hacer esto. Digo, hay políticos decentes, como las brujas, que las hay, pero en general sería un negocio, no se ve. Las cárceles hacinan, tal vez el negocio sea que haya hacinamiento, que haya motines. Alguien dijo una vez en un servicio penitenciario a un ministro de seguridad: ¿usted quiere reformar mi institución? Sí. Tengo 46.000 rehenes. Son todos los internos. Piénselo. Cuidado. Pocos días atrás, en una comisaría de Pergamino, mueren 7 alojados que no tenían por qué estar alojados allí, salvo 2. El resto había uno que estaba desde noviembre del año pasado, alojado en comisaría. Pero eso no es nada. Los colchones de poliuretano queman tóxicamente, despiden un humo de gran toxicidad, y los colchones en realidad deben ser ignífugos, no deben prenderse. Allí tenemos un serio problema, o por lo menos el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un serio problema por delante de responsabilidad. Va a tener que explicar esto. Y por otra parte, lo que se decía en la mesa, el delito muta, migra, se violentiza y aumenta en forma geométrica. 12 ocupaciones por día en la ciudad de Buenos Aires, de casas. Uno se va a trabajar, vuelve a la noche, tiene 40 chicos, 2 perros, unas señoras gordas que lo echan y que llaman a la policía. Y ahí son 12 por día. Tenemos un secuestro extorsivo por día en la República Argentina.
No tenemos una familia en la República Argentina cuyo alguno de sus miembros no haya sido víctima de algún delito. 100 secuestros virtuales, de los cuales 10 dan resultado, 20. Es un panorama muy complejo, que no se resuelve policializándolo. Churchill decía una frase muy interesante, que la guerra era demasiado seria para dejarla en manos de los militares. Sí. Yo, como oficial superior policial en retiro, puedo decirlo, porque no estoy en contra de la policía, todo lo contrario. Me encanta la policía, no me gustan los canas, es decir, me encanta la policía. Las corporaciones me parecen abominables y existen muchas veces dentro de las instituciones. Pero yo digo lo mismo, la seguridad es muy seria como para policializarla. Ahora, Luis, ¿cómo ves la decisión que tomó la gobernadora Vidal, ¿no?, en respecto a la policía? Vidal hace lo que puede. Vidal, yo siempre dije que la veía como una mezcla de por un lado de Heidi y por el otro lado de Mila Jovovich en Resident Evil, ¿no? Tiene lo que tienen que tener muchos varones, es dura, enfrenta las crisis, pero está luchando contra una corporación de la cual no tiene ni la menor idea, reitero, no tiene ni la menor idea de las ramificaciones y el poder que tiene. La corporación policial, no la institución, la corporación, que son los que están dentro, la logia, de pronto administran el delito, abren la canilla en La Matanza y se va una campaña política de presidencia a los caños. Cierran, el clamor social desciende y esa persona pacta, digamos, como se ha pactado toda la vida. ¿Sabes lo que pienso, Luis? Yo, y siempre quizás en los grandes temas nuestros yo voy a los medios, a los que comunican, ¿no? Y por supuesto, en esos medios están invitados los políticos, los funcionarios, los especialistas, los asesores. Y cuando vos presentás un problema, son geniales, ¿no? Yo, como no sé de seguridad, por ahí, entre comillas, me tengo que comer las cosas que dicen. Y supongo que está bien. Ahora, cuando eso a mí me llega en forma repetitiva, que la policía, que el cochecito, que aquello, que el otro, ya siento una sensación muy rara que no me gusta, que me tomen por imbéciles, ¿no? Es decir, es una sociedad que a veces yo creo que no estamos acostumbrados a tener imbéciles enfrente y a que nos trate como imbéciles. ¿Sabés lo que pasa, Miguel? Ahí yo creo que hay un argumento que es bastante intenso, que es el siguiente. Muchas veces estos imbéciles, como decís vos, y siguiendo lo que decía Luis, ellos buscan cualquier excusa para no actuar. Y una de las excusas que yo veo más frecuentemente, y que es algo que me molesta sobremanera, es cómo utilizan el concepto de estadística negativa. Claro. La estadística negativa, por ejemplo, te dicen, en tal lugar no se utilizó tal pena, o no se agravó, o se agravó el delito y no se redujo. Explícame, ¿cómo sabés que no se redujo? ¿Cómo sabés si vos no hubieras agravado esa pena, no se hubiera aumentado geométricamente? O sea, es imposible hacer una estadística negativa, pero todos levantan la bandera. No, se hizo tal cosa y no cambió para bien, no cambió, no mejoró tal cosa. ¿Cómo sabés que no empeoró? O sea, es imposible determinar haciendo estadísticas negativas, pero las usan sistemáticamente para justificar el no hacer, lo cual es también mucho más grave. Claro. ¿Hay estudios serios acá sobre la criminalidad, la violencia? ¿Sí? Pero no son públicos. Ahí está, parece. Quizás estén rotulados de secreto también, inclusive. Claro. Hay una cifra negra del delito. La cifra blanca es el 25% de lo que pasa y conocemos. El otro 75% es la cifra negra del delito directo, y está el costo indirecto de la inseguridad, que no figura en ninguna estadística. Hablando de estadística, ¿qué es básico en la estadística? La calidad de la muestra. Bien, si un ministro sale muy orondo en épocas de reelecciones o lo que fuera, diciendo hemos bajado los robos en el microcentro el 40%, todos aplauden. Yo pregunto, con la misma inquietud tuya, ¿cuál es la muestra que utilizaron? Porque a mí me interesa saber qué usaron de muestra para saber qué verdad tiene esto, si no es perogrullo,
o si no se procustizó la realidad, si no se le adaptó el lecho de piedra para que encaje la realidad en el lecho de Procusto. Y de pronto me dicen, y bueno, la muestra se tomó una mujer de más de 40 años, rubia, caucásica, con vestido azul. Y bajamos la estadística del arrebato en un 90%. Claro. Ese tipo. Y está la otra víctima indirecta, que es el turismo, el comercio. Hay hemos cambiado las costumbres, hoy por hoy ya mucha gente no sale de noche, eso hace que los restaurantes quiebren, y es toda una cadena, una bola de nieve siniestra, y la víctima, que de pronto es el papá del muerto, que muere de un infarto a la semana, y no entró en ninguna estadística, pero el hecho que lo generó fue la muerte de su hijo a manos de delincuentes. Claro que sí. Bien, vamos a seguir conversando sobre esta realidad que nos toca vivir y después, Luis, me gustaría que nos hables de tu libro, ¿eh? ¿Cómo no? Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos compartiendo el señalador de ideas. Auspicia este programa Banco Provincia. Escuchando y analizando, digo, es un tema altamente interesante, apasionante y también preocupante, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero bueno, uno siempre tiene que tener esta mirada positiva de que las cosas se pueden llegar a revertir, ¿no, Luis? Sí, en realidad la verdadera función del especialista en seguridad es preocupar, hacer que la gente se ocupe antes que le pase. Esa es un poco la idea. Buscar salidas, Luis, porque si no lo que recibimos cosas sin solución, ¿no? Como una descripción de lo que pasa, los comentarios, que se va a hacer la política sacar los policías a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Como estamos acostumbrados. Ahora, ¿hay salida de todo esto? ¿O tenemos que, de una vez por todas, decirle a los incapaces que delineen política, que se ponen y que no son profesionales y que no se asesoran de profesionales, sino de obsecuentes? Es decir, ¿cómo cambiamos esto, ¿no? En el tema que es un tema que llega a la familia, que produce en la familia trastornos psicológicos importantes, y que no podemos seguir así. No podemos seguir así. Y que replica en la capacidad de esa familia a futuro, porque el pater de pronto comienza a sufrir problemas cardíacos, de la angustia, de la ansiedad permanente, de este displacer diario, de esta muerte diaria cada 12 horas que tenemos en Argentina, del secuestro extorsivo de cada día, de las ocupaciones de las casas, de los motochorros, de las violaciones ahora a la luz pública arriba de un capó de un auto. ¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros nos sentimos como sociedad acorralados. Por un lado, en el mejor estilo de aquella famosa película de Carlitos Chaplin, el gran dictador, nos prometen, nos dicen estas cosas que se van a solucionar. Pero, por ejemplo, en la gestión anterior de la provincia de Buenos Aires, el ex gobernador Scioli, en una medida absolutamente electoralista que carecía de fundamentos, creó una policía híbrida, que es las policías locales. La creó con doble intención. Primero, para que no le quemen la casa de gobierno, sino quemen la casa del intendente, porque la policía local es local. Claro. Bien. Luego tomaron muchachitos de buena fe, algunos tomados de apuro, casi como una leva forzosa, en la cual sobresalían los tatuajes tumberos, los antecedentes penales, problemas psíquicos, pero sin embargo querían llegar a 100.000, que es el número áureo, 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires, pero no 100.000 hombres, 100.000 hombres en la calle tiene que haber. O sea, hay uno cada 3 o uno cada 5 en los países civilizados. Bueno, pero supongamos que en total llegaban a 100.000. Hoy en la calle deben andar en este momento 30.000, patrullando, trabajando y demás. ¿Qué sucedió con estas policías locales? Salieron flojitas, digamos. Salieron de alguna manera como una suerte de agente de tránsito glorificado, portando armas
y en parejitas, buenos chicos, a mí me ha tocado charlar con muchos de ellos porque me dan mucha pena, a veces llevar en la ruta y levantar a alguno para ir charlando, con muy buena intención, pero fue una medida que no aportó nada a la seguridad, absolutamente nada. Y así han muerto ya varios policías. Es que el problema que tenés ahí también, el tema, por eso yo creo que es otro tema a corregir. Además, uno de ellos es la parte del equipamiento, ¿no? O sea, que el equipamiento, que creo que ellos están trabajando mucho ahora el gobierno en mejorarlo. Policía de la ciudad, sí. Sí, en policía, no sé, en provincia creo que todavía no, pero... Se trabaja bastante, y se trabaja bastante sobre todo en lo que es comunicaciones, que es el famoso tema de las capas que no estaban encriptadas. Por ahora es policía de la ciudad, vamos a ver qué pasa, pero en general la policía metropolitana era la mejor provista en todo el país, ¿no? Logísticamente. Claro, sí, incluso equipamiento y tanto ofensivo como defensivo, ¿no? Me acuerdo que en una época tenían los chalecos vencidos, creo que no me acuerdo que... En la policía de la provincia, Desastre. unos años atrás, a mí me tocó vivirlo en carne propia, se compraron... Se hizo una compra directa por razones de emergencia de seguridad, que ahí esto permite las compras directas, y se compró un barco entero chino que traía uniformes. Claro, el primer problema, la talla L china no es la talla L nuestra. No. Entonces había que rebajar 20 kilos a toda la policía bonaerense porque... Bueno, te digo, Luis, que no les vendría mal a más de uno, en algún porque caso están está el excedidos de reentrenamiento. peso realmente. O sea, algunos no pueden correr una cuadra, pero bueno. Bueno, hay que mandarlo a tareas pasivas urgentes porque estamos poniendo en peligro inclusive al propio hombre. Y es verdad esto, ¿no? Los hidratos de carbono, sobre todo de la pizza y la Coca-Cola, hacen estragos. Eso tendría que estar prohibido. Pero voy a otra cosa más profunda todavía. El equipamiento, la formación, el paradigma, el hecho de reconciliar las fuerzas con la sociedad, que es la gran deuda que se tiene, no verlos como las tropas del asfalto, sino verlos como una policía de proximidad al estilo europeo. Claro. Esto va a costar muchísimo, pero yendo a la primera pregunta, se puede, sí se quiere. Tiene que haber una voluntad política. Y digo esto, a veces se quiere y a veces hay voluntad, pero no se sabe cómo. Claro. Nadie quiere cargar esta mochila atroz, sangrienta, en un año eleccionario a nivel legislativo. Claro. ¿Quién se puede presentar en cámara con una mochila sangrando? O con gente que lo apedrea y le dice, mataron a mi hijo, mataron a aquello, prendiendo gomas en las comisarías, que es un paisaje habitual. Sí. El problema es que no saben cómo. Claro. Y el tema de los piquetes, Luis, ¿qué opinión tenés? El piquete es una restricción a la libertad constitucional de trasladarse. El reproche es constitucional en tanto no afecte las libertades de los demás. Ahora, cuando tenemos la ambulancia que tenía un cardíaco que murió en un piquete, cuando el piquete comienza a ser extorsión, ahí tenemos un problema. Cuando yo no he sido nunca piloto de barco, por decir algo, y soy secretario del sindicato de los pilotos de barco, y me coloco en una situación de coacción, me parece que estamos, los que sufren es la sociedad toda. Yo los invito a que miren las marchas, las últimas marchas que estamos teniendo, y miren... Con palos sin apoyar también, ¿no? Sí, no, y con las remeras de la Cámpora y demás, cuidado. Sí, ya digo, pero bueno, ahí donde están las autoridades, ¿no? Para cuidar a otro sector de la ¿Y sociedad. el protocolo antipiquet? ¿Dónde está? No, y pues ¿sabes lo que pasa con las autoridades? Un poco lo que decía Luis recién. Lamentablemente las autoridades están mirando más el rédito personal. Sí. Te digo, pues yo como experiencia te puedo contar una anécdota. Hace varios años atrás me invitaron a participar como corredactor en un proyecto de ley. Un proyecto de ley que, de un tema puntual de firma digital. Bueno, era y en una parte. Y me acuerdo que Argentina quería ser precursor en ese tema. ¿Sabes en qué lugar salimos en la región? Fuimos el último país de Sudamérica en tener la ley. ¿Por qué? Porque cuando apareció el primer proyecto, todos querían ser los precursores del primer proyecto de ley. Cuando vos traes una ley de naturaleza penal, como esta, en la cual vos tenés que agarrar y
endurecer, dotar de facultades a la policía, aumentarle el presupuesto a la policía, que un policía esté muy bien pago, cosa que si es corrupto lo puedas castigar en forma también mucho más, o sea, siempre lo puedes castigar en forma estricta, pero que el tipo esté bien pago, cosa que no lo puedan coimear fácilmente. Y del otro lado, un plan social o lo que sea, leyes que son duras, que no son políticas ni son demagógicas, ninguno va a querer tomar esa bandera. ¿Por qué? Porque sabe, como decía Luis, que lo van a escrachar, van a salir la izquierda, los falsos organismos de derechos humanos, porque yo digo falso, porque el derecho humano de la potencial víctima, ¿dónde está? Porque todo el mundo habla del derecho humano del chorro, el derecho humano del delincuente. Y el derecho humano de la potencial víctima, porque todo el mundo habla de decir, bueno, ¿cómo arriesgarnos que este delincuente pueda sufrir una pena más dura de la que merece? Perdón, ¿cómo me puedo arriesgar yo a que, como decía Luis, que se muera de un infarto el padre de una víctima por la tristeza de que murió su hijo? ¿Cómo me puedo arriesgar yo que vos mañana te arranquen la pulsera cuando salís caminando? Es mucho más grave eso que se coma 5 años más el tipo por un delito que cometió, me parece a mí, ¿no? Es verdad. Luis, porque antes de cerrar el programa, porque ya estamos con muy poquito tiempo, nos gustaría que nos cuentes sobre este nuevo libro. ¿Cómo nació? En realidad nació a instancias de muchos amigos que me dijeron, mira, no hay nadie que haya escrito técnicamente y que haya compendiado en forma de manual. Este es un manual como para aprender a manejar, como para dejar de fumar. Entonces contempla todas las posibilidades de victimización dentro de una gran ciudad. En el cementerio, en el templo, si somos secuestrados, qué hacer con los chicos, con las familias, desde el punto de vista de... Una guía práctica sería. Es una guía práctica que arranca aplicando el método con los 3 pilares, que son preservación, prevención y discreción, y luego juega con todo esto a través de tips para cada caso. Más con tu experiencia, digamos, en todas las áreas, digamos. Que claro, es importante, no lo escribió cualquiera, alguien que no sabe. No, hay un capítulo. Mira qué lindo, me diste el pie para la observación. Hay un capítulo al final que dice cómo elegir un especialista en seguridad. A ver, primero, si tiene título. Yo conozco muchos que no lo tienen. Y conozco otros que tienen el título de la Universidad Libre de Mosul. Se lo dio el ISIS, pero no es un título muy válido. Y lo hicieron e-learning, además. Y las comunicaciones están cortadas, no lo puedo verificar, y la CONADO no me contesta. Bueno, ¿qué incumbencias tiene ese título? ¿Cuál es el expertise de esa persona, además de tener título? Porque una cosa es tener título, otra cosa es tener el expertise. Obvio. Bien, todo eso está explicado en un capítulo para que la persona que vaya a contratar un profesional de seguridad contrate justamente eso y no Luis, a otra persona. Esperemos, ¿no? para cerrar un poco, que la mayoría de los argentinos puedan esperar a sus hijos que regresen a su casa sin temores, que permitan ir a trabajar sin temores, ¿no? Porque en la situación, y yo te lo digo como profesional de la salud ya, los trastornos psicológicos, las agresiones incluso, porque llegan como contagio dentro del seno de la familia, son muy serios y muy graves, ¿no? La frustración genera agresión. Lamentablemente hoy tenemos una sociedad que está inmersa en un proceso de agresión permanente, que se ha violentizado, por decirlo de alguna manera, de la mano de la inseguridad que tiene. Bien. Este es el gran problema. Entonces, recomendamos la lectura de Autopreservación Urbana por Luis Vicat. Gracias, Luis, un placer haberte tenido en nuestro Muchas gracias, Luis. Como siempre. Y nosotros, nuestro próximo encuentro, por supuesto, la semana próxima. Gracias por habernos acompañado.